Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente es para nosotros un honor poder abrir las puertas de nuestro hogar para esas transmisiones online de mi casa para tu casa. Espero que se encuentren bendecidos, que el Señor esté llenando el hogar de cada uno de ustedes de su presencia. Estamos listos para iniciar nuestro servicio del día de hoy. Te invito a que puedas darle like a esta transmisión, que la puedas también compartir en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Compártelo a tus familiares, a tus amigos, para que podamos llegar a más personas. Y te invito a que saludes a todos los demás hermanos que están comentando este video en este momento. Bueno, quiero aprovechar unos momentos para recordarles cada una de las estrategias que tenemos como iglesia en medio de esta pandemia. Aún no podemos regresar al templo, sigamos orando y sigámonos cuidando. Entre las estrategias que tenemos, la primera son estos servicios online del domingo, que ese tiempo lo hemos dedicado ya sea en el templo o en las casas para alabar al Señor. Así que te invito que puedas hacer un lado todas las demás ocupaciones que tengas, porque es el tiempo que hemos dedicado para alabar al Señor juntos. Las demás estrategias que tenemos, podemos hablar del martes. Tenemos nuestra reunión de oración a las 8 p.m. por medio de Zoom. Son 3 actividades que tenemos en la semana especiales. La primera ya mencioné es el domingo, la segunda es la reunión de oración y la tercera reunión general es la del servicio online por medio de Zoom, también el miércoles a las 8 p.m. Ya tenemos 2 miércoles que hemos cambiado nuestra estrategia. Ya no tenemos nuestro servicio entre semana por medio de Facebook o por YouTube, sino que lo hacemos por medio de Zoom, y ha sido algo muy íntimo, algo muy especial, y te invito a que te puedas conectar. Pero también sé parte de todas las demás estrategias que tenemos como iglesia. Por ejemplo, tenemos las cápsulas que salen lunes, martes, jueves y viernes, donde algunos hermanos de nuestra congregación han preparado reflexiones pequeñas que llegan al corazón, y que la idea es que también las podamos compartir para que otras personas sean bendecidas. Otra de las estrategias que tenemos es la oración 24/7. Un grupo importante de nuestra iglesia está pasándose la estafeta de oración hora tras hora. Te invito a que puedas ser parte de esta estafeta de oración. También los pastores en el distrito nos hemos puesto de acuerdo para orar todos a las 6 de la mañana. Si te quieres agregar a este momento de oración, sería muy bueno y muy especial. Entre otras estrategias que tenemos son las de los equipos conexión y las reuniones por redes. Son pequeñas reuniones que se tienen principalmente los jueves y los viernes, donde un grupo de hermanos un pequeño grupo de hermanos comienzan a estudiar la Biblia juntos. Tenemos reuniones para varones, para damas, para adolescentes, para jóvenes, y hoy también tenemos nuestra reunión para niños. Terminando esta transmisión, póngase de acuerdo con la coordinadora iTeam, que esperemos que nuestros niños se puedan conectar también por Zoom y también sean bendecidos de parte de Dios. Otra de las estrategias que tenemos son nuestras escuelas. Son momentos muy especiales. Cada maestro y cada grupo se ha puesto de acuerdo. Si no eres parte de una de las escuelas, conéctate. No es suficiente con que te conectes solamente de los domingos. Una hora de conexión no nos mantiene conectados con Dios y con la iglesia toda la semana. Entonces, sé parte de cada uno de sus esfuerzos. Agradezco a cada uno de los hermanos que son parte de estos esfuerzos. Bien, estamos preparados para alabar a Dios. Te invito a que seas muy intencional en tu adoración y tu alabanza, que hoy es un día especial para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que nos acompañan de otros distritos, de otros estados, bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que están con nuestra familia alabando al Señor juntos. ¿Estamos listos, hermanos? Un abrazo para todos. Nos conectamos entre nosotros y con la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Somos iglesia, somos
Padre Cristo, hermano, te saludo por este medio, deseándote bendiciones para ti y toda tu familia. En este momento me da una grata alegría que podamos alabar a nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Te pido que en este momento de alabanza, de adoración, puedas decirle: Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que así puedas ser lleno de su presencia, de su Espíritu. Declare que Él es el merecedor de toda alabanza. Te pido, hermano, y te invito a que en este momento, junto con tu familia o las personas que te rodean, puedas levantar tus manos, puedas aplaudir, cantarle. Te pido que te rindas a su presencia, que Él está contigo. Que este momento sea para Él y para nadie más. Y aunque no podamos estar juntos, podamos estar unidos en su presencia. Hermano, te deseo grandes bendiciones para tu vida. Y recuerda, bendiciones de mi casa para tu casa. Dios te bendiga, hermano. Canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? Puedes gritarle fuerte de gracias y dile: gracias Dios por tu amor, tu salvación y tu protección. Yo vivo agradecido. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, estamos agradecidos, Dios, por tu amor. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración, de intercesión y de adoración a nuestro Dios. Y para esto quiero leer una parte de la Escritura.
en esta Biblia que tengo un poco antigua. Es muy especial para mí, puesto que en el 2005 un buen amigo, Juan Muñoz, me la regaló. Por eso tiene un simbolismo especial, un significado especial para mí. Entonces no éramos pastores ni él ni yo. Ahora él está pastoreando en Ocotlán y es un buen amigo. Y es una Reina Valera 60. Voy a leer una parte de uno de los libros más pequeños de la Escritura, que es del profeta Ageo. Contextualizando un poquito sobre este libro, se escribe 18 años después, o habla o narra el momento de 18 años después que el pueblo de Israel regresa de Babilonia. Después de encontrarse ellos exiliados, regresan a su tierra, pero el pueblo de Israel llega muy ensimismado. Las familias, los hombres comienzan a trabajar por sus propias casas para desarrollar un patrimonio, pero se olvidaron que la casa de Dios se encontraba en ruinas. El templo estaba en ruinas y era tiempo de construir lo que se conoce como el segundo templo de Israel. Sin embargo, en las prioridades de su corazón no estaba Dios. Por eso es que el Señor levantó a Ageo, y Ageo trajo una palabra de activación para el pueblo de Israel, que yo creo que esta palabra de activación también es para nuestra iglesia al día de hoy. Quiero compartirles algunos versículos. Capítulo 1 de Ageo, Reina Valera. El versículo 4 dice, es para nosotros. Bueno, si lo desde el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. La casa de ellos estaban adornadas, estaban edificadas, pero la casa de Dios estaba desierta, estaba en ruinas. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante que Dios se presente como el Señor de los ejércitos, como aquel que nos defiende en el momento de hacer una denuncia de que el pueblo de Israel estaba ensimismado y no estaba poniendo en prioridades el reino de Dios. Y esto me conecta con una de las oraciones que hacemos constantemente, y me gusta hacer esta oración, y ustedes me han escuchado que la he declarado nuestros líderes y hermanos de nuestra iglesia. Lo que hemos declarado es: Señor, encárgate de nuestros asuntos, para que nosotros podamos encargarnos de tu asuntos. El Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, está hablando aquí, recordándonos que si nosotros nos encargamos de sus asuntos, Él también se encarga de los nuestros. Lo dice: meditad bien sobre nuestros caminos. Es momento de reflexionar en nuestro actuar. Reflexionen en su actuar, está diciendo el profeta. Luego les da un diagnóstico de la realidad que están experimentando. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, no era prosperado la obra de sus manos. El pueblo de Israel no estaba experimentando prosperidad, por más que se enfocaban en su trabajo, por más que invertían tiempo en sus propios asuntos, ellos no estaban viendo la bendición de Dios. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Una vez más, por segunda ocasión, Dios está diciendo al pueblo de Israel: hey, deténganse un poco, mediten en su actuar, lo que están haciendo, de cómo están olvidando el reino de Dios. Luego les dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Y sigue con la denuncia: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. Es decir, si ustedes quieren llenar sus graneros, si quieren ahorrar, no les va, no van a tener la prosperidad, la bendición que Dios da. Dice: yo lo disiparé en un soplo,
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, una vez más se presenta como el Dios defensor. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, están enfocados en su casa mientras que mi casa está abandonada. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Cada uno de estos productos representan la bendición, las actividades económicas del pueblo de Israel, de lo que ellos subsistían, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es decir, ustedes están tan enfocados en sí mismos que no se han dado cuenta que yo soy el que les da la bendición, lo que Dios está diciendo. Y después viene el versículo 12, versículo 13, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Después de hacer la denuncia, Dios una vez más le dice al pueblo de Israel: des en cuenta que yo estoy con ustedes, Él está con nosotros. Qué maravilloso que a pesar de que nosotros nos olvidemos de Dios, Él no se olvida de nosotros, porque Él es bueno, Él es misericordioso y su gracia está en nuestro favor. Y después viene el versículo 14 que tocó mi corazón y el que quiero el día de hoy tener presente para este momento de oración al que les quiero invitar. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Se despertó el ánimo, el espíritu del gobernador de Judá. Y después de otro personaje importante, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, dos de los personajes más importantes de Israel, el gobernador y también el sacerdote. Pero también dice la escritura que no solamente ellos se despertaron, dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto fueron 18 años después que ellos llegaron, que habían llegado del exilio. Ellos habían olvidado de poner sus prioridades en Dios. Ese texto nos hace reflexionar en cuáles son nuestras prioridades. Es tan fácil que nos desenfoquemos, que comencemos a correr tras el viento, tratar de enfocarnos en nuestras propias necesidades y olvidarnos que tenemos un llamado específico que Dios nos ha dado para trabajar en sus reinos. El Señor nos ha dicho: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadiduras. En ese tiempo de crisis y en el que no estamos siendo congregados de manera física, es tan fácil que nos desenfoquemos. Pero hoy yo quiero declarar esta palabra de activación sobre nuestra congregación, que nuestro ánimo, nuestro espíritu el día de hoy sea despertado por el Espíritu de Dios. Hoy que nuestro corazón se sintoniza con el corazón de Dios y hay un despertar espiritual. Una de las preocupaciones que tenemos los pastores, yo tengo esta preocupación, es que pueda verlos a todos de regreso. Hay personas que en ese tiempo se han conectado más con Dios, que su relación con Dios se ha fortalecido tanto, pero hay otras personas que se han enfriado. Y la frialdad espiritual comienza a llenar nuestro corazón. Todos hemos pasado en un momento de frialdad espiritual, y este es un momento óptimo para la frialdad espiritual. Hay personas que se han conectado más, pero hay muchas personas que se han enfriado. Siempre hay un grupo de hermanos que están activos en diferentes momentos de la iglesia o ministerios, pero siempre habrá un grupo de hermanos que deciden estar un poco menos activo. Y yo quiero invitarte que tu espíritu arda y que no solamente sea tu colaboración en conectarte los domingos 1 hora en esos servicios online, sino que tú te integres, porque tu espíritu comienza
comienza a arder para que el reino de los cielos siga avanzando. Hay muchas personas que necesitan conocer a Jesucristo y Dios tiene un llamado para tu vida y te aseguro tienes mucho que dar al reino de los cielos. No digas el día de hoy no tengo que aportar o no me necesitan. El reino de los cielos te necesita, nuestra congregación te necesita. Juntos sumamos los talentos, los dones, los ministerios que Dios nos ha dado para alcanzar el propósito que Dios tiene para para nuestra iglesia. Las familias están poniendo muchos pretextos para poner en primer lugar sus propias necesidades. Tienen que ver con prioridades del corazón. Hoy te invito que la prioridad de tu corazón sea el reino de los cielos. Y recuerda lo que el Señor nos ha prometido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El tiempo puede pasar y llegar un momento, como dijimos el miércoles, que llegará la oscuridad. Así lo dijo Jesús. Llegará un día donde ya no tengamos la energía, la fuerza, el tiempo, ya no tengamos vida para trabajar por el Señor. Si ahora tú estás escuchando esta reflexión, yo creo que Dios nos está convocando en ese tiempo. Este texto cautivó mi corazón. Yo creo que Dios nos está convocando para trabajar para su obra fuerte. Yo te invito a que pongas tu energía en el reino de Dios. Ahora se requiere de nuestras mejores estrategias, de nuestra mejor creatividad. Ahora se requiere que estemos en contacto los unos con los otros. Ahora se requiere que seamos más diligentes en nuestra espiritualidad y búsqueda de la presencia de Dios. Te invito, iglesia, que podamos orar para que esta palabra sea activada en nosotros en el nombre de Jesucristo. Señor, así como pasó en los tiempos de Ageo, que tú levantaste al profeta, Señor, y que esta palabra sigue siendo de bendición y de frescura para nuestro corazón, Señor. Así como esa palabra se activó en aquel tiempo, oro para que esa palabra se active en nuestra congregación, en nuestra iglesia el día de hoy, Señor, que toda frialdad espiritual cese el día de hoy y que los corazones sean avivados. Señor, oramos para que cada corazón, cada espíritu sea despertado. Señor, trae un despertar espiritual en nuestra iglesia, que los dones sean activados, que el fuego de tu Espíritu Santo nos despierte, que el día de hoy nos está convocando para trabajar para tu obra, Señor, que muchas personas te conozcan y que este tiempo sea de bendición para la iglesia y que la iglesia se levante poderosa en el nombre de Jesucristo. Señor, que los corazones que el día de hoy se encuentran en desánimo, en frialdad espiritual, sean calentados por el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, que la fuerza de unos venga a completar en la debilidad de otros, Señor, y que juntos como iglesia podamos calentarnos espiritualmente, Señor, para poder juntos trabajar por tu obra y que el llamado específico que tienes para nuestra iglesia, para nuestra congregación sea levantada. Señor, en el nombre sea alcanzado por cada uno de nosotros ese llamado maravilloso. En el nombre de Jesucristo declaramos que tu iglesia se activa, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el mundo. Señor, esa iglesia que tú has llamado, y ya no solamente oramos por nuestra congregación, oramos por la iglesia maravillosa que tú has levantado en todas las naciones, Señor. Que este tiempo difícil sea un tiempo en el que la iglesia se levante poderosa, porque tu palabra ya lo ha dicho, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, hoy hay una unción de activación en cada uno de los hogares, en cada uno de tus hijos. El día de hoy, Señor, regresamos a la oración. El día de hoy regresamos a la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy regresamos a orar los unos por los otros. El día de hoy hay un despertar espiritual. Señor, hoy declaramos una palabra de activación, una palabra de despertamiento espiritual. No más no más dormir espiritualmente. Los espíritus que han estado endormecidos, Señor, el día de hoy se despiertan en el nombre de Jesucristo, porque hay vida eterna, y podamos cumplir tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. No hay, mi Dios, y no habrá nunca un mejor lugar que tu presencia. No habrá nunca, Señor, un lugar que estar bajo la mirada de tus ojos, que estar cubiertos, Señor, que estar escondidos en la palma de tu mano, mi Dios.
puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que tú. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Así es, Padre, no hay lugar más santo que tu presencia, mi Dios. Padre, tú eres digno de gloria, Señor, mi Dios. Tú eres digno de alabanza, Señor, mi Dios. Digno eres tú, Padre. Nos postramos a tus pies, Señor, mi Dios. Tú eres el único, Padre, que perteneces aquí, Padre. Tú eres el único, Padre, que se merece toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria sea a ti, mi Dios. Digno, 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 digno eres tú, mi Dios. Padre, tú eres digno, 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 digno. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Honrado sea tu nombre, mi Padre, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Padre. Todos mis hermanos se postran delante de ti. Todos mis hermanos se postran en tus pies, Señor, mi Dios, porque tú eres digno, tú eres santo, 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 santo Dios, santo, amado Dios, amado, amado, amado. Te damos toda la gloria a ti, mi Padre. Te damos todo el honor a ti, mi Dios. En nombre, en tu santo nombre, mi Dios. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. El tema que siento en mi corazón compartirles el día de hoy lo he titulado Heridas Profundas, porque todos hemos tenido heridas profundas en nuestra vida. Un paradigma que hemos estado manejando en nuestra iglesia es que nuestro nivel espiritual
está al mismo nivel que nuestra madurez emocional. No se puede ser más maduro espiritualmente de lo que se es maduro emocionalmente. Hay muchos cristianos que han tenido un buen compromiso con Dios, pero que finalmente fracasan porque no han trabajado sus emociones, no le han rendido también sus emociones a Dios. Y es que malinterpretamos lo que significa nacer de nuevo. Hay personas que creen que por el solo hecho de bautizarse, su vida va a cambiar, de manera que si antes tenían un pecado oculto, lo van a dejar de practicar de manera automática por haberse bautizado. Pero el nuevo nacimiento no funciona de esta manera. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo vence al mundo y que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Esto no significa que el nuevo nacido ya no peca. De hecho, la Biblia dice que si uno de los hijos de Dios ha pecado, vaya con Jesucristo, que Él es fiel, Él es justo para perdonarnos de toda maldad. La Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y eso es porque ha cambiado nuestra condición, no en el sentido de que de manera automática ya tenemos el poder de no pecar. Recuerda que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo comienza a trabajar, se le conoce como santificación. Una cosa en ese sentido sería la regeneración, que es ese momento instantáneo del nuevo nacimiento, pero otra es el proceso de conversión o la santificación, que es ese proceso gradual que el cristiano vamos a seguir teniendo hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. Entonces la nueva naturaleza lo que hace es que tenemos una nueva posición ante Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, entonces nuestro Dios ya no es nuestro juez, sino que es nuestro Padre. Y entonces cuando nosotros le fallamos, podemos ir al trono de la gracia y Él nos perdona porque es nuestro Padre. Cuando hemos nacido de nuevo y vamos ante Jesús, no nos encontramos ante el juez, nos encontramos con nuestro abogado defensor. Cuando le has fallado a Dios y vas a la presencia de Jesucristo a buscarle, pues se llega con vergüenza, se llega con dolor, pero Jesús nos dice: hey, yo estoy de tu lado y soy tu defensor. Hay personas que no quieren buscar a Dios porque tienen vergüenza después de fallarle, pero dice la Biblia que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces Jesús es tu defensor, no es tu juez, es por tu gracia. Entonces dejamos que la gracia de Jesucristo comience a transformar nuestros corazones y comenzamos a vivir en santidad, no por méritos propios, sino porque el Espíritu Santo nos hace vivir en santidad. Porque claro que hay que vivir en santidad, pero no con méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo, el dominio propio, los frutos del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso es tan importante que abramos nuestro interior para que el Espíritu Santo nos ministre en nuestras heridas profundas. Hemos puesto el ejemplo que nosotros somos como un iceberg. Se dice que del iceberg solamente se puede ver el 20% que está por encima de la superficie, pero el 80% que está debajo de la superficie no se puede ver. Nosotros somos como un iceberg y hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús solamente al nivel de la superficie, pero no han permitido que el Espíritu Santo profundice en su vida. Recuerda que nuestro Dios es un Dios caballero y Él no va a entrar a los lugares que tú no le permites que Él entre. Es necesario ir abriendo las compuertas de nuestro corazón. Hoy quiero invitarte que nos subamos al submarino del Espíritu Santo. Nos subamos a ese submarino espiritual para ir a las profundidades de nuestro corazón. Son profundidades dolorosas, pero son profundidades que el Señor quiere ministrar en nuestra vida, porque Él quiere transformarnos completamente. Es precisamente el reclamo que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea. El problema de la Odisea, entre otros, era un problema de autoconocimiento. Ellos se veían a sí mismos como que estaban bien, cuando Jesús le dice: realmente ustedes no se dan cuenta que están desnudos, que son pobres, no se dan cuenta que
situación espiritual era de una pobreza y que estaban en un enfriamiento espiritual. Como dijimos hace un momento, la frialdad espiritual nos llega a todos. Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos algo así. Y el problema es que va avanzando poco a poco. Es importante que podamos abrir las capas de nuestro corazón, porque hay capas de nuestro corazón que son duras y eso no permiten que el Espíritu Santo caliente nuestro corazón. Esas capas duras tienen que ser quebradas o nosotros abrir esas compuertas para que el Espíritu Santo nos ministre de manera profunda. Detrás de nuestro actuar siempre hay motivaciones, muchas de ellas son conscientes u otras son inconscientes. Los daños emocionales nos llevan a actuar de ciertas maneras. Por ejemplo, en la semana vimos que muchas personas, a pesar de que estamos en contingencia, tanto en Estados Unidos como aquí en México, salieron a las calles a manifestarse en un acto de violencia. Muchos de ellos no se dan cuenta cuál es la motivación de su corazón. ¿Qué es lo que les está motivando a salir y a ejercer violencia? Por ejemplo, en nuestro estado, a pesar de que el gobernador está llevando a cabo acciones, y lo dijo varias veces, las personas aún así salieron de una manera muy violenta a comenzar a atacar policías. ¿Tú crees que solamente es porque ellos están motivados por una injusticia terrible que se dio en nuestro estado? No, hay motivaciones del corazón, hay una ira, hay una desesperación, hay una ansiedad que está dentro de ellos. Todo es resultado de conflictos. Cuando una persona trae heridas, esas heridas busca expresarlas de otras formas, y como no tienen autoconocimiento, entonces van a dañar a las personas que están a su alrededor. Y aquí el problema es que las emociones negativas se acumulan. Por ejemplo, este confinamiento ha traído a las personas cierta ansiedad y desesperación y ven una oportunidad para salir a manifestarse. Eso se acumula con otras emociones negativas como el miedo, la ira, la culpa. Hay personas que quieren redimir su culpa de esta manera, y entonces, sin darse cuenta, sin hacer un análisis profundo, entonces comienzan a ejercer violencia. Están peleando o exigiendo paz cuando ellos lo están haciendo con actitud de violencia, y no les toca a ellos ser pacificadores de esta manera, pero no se dan cuenta. Hay heridas en su corazón. Cuando tenemos heridas profundas en nuestro ser y no nos damos cuenta de ellas, esas pueden comenzar a producir ciertas acciones, pueden traer ansiedad a nuestro corazón y puede inclusive llevarnos a tener pecado o a cometer pecado. Una persona que se encuentra ansiosa no solamente va a tender a comer mucho, no solamente va a tender hacia el aislamiento social, sino que puede comenzar a en su corazón tener tentaciones, pecados ocultos. Hay jóvenes que se meten con su novio, con su novia, en un momento, en un sentido de soledad, en un sentido de rechazo. Cuando nosotros logramos identificar nuestras heridas profundas, o cuando dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestro ser para identificar esas heridas profundas, entonces podemos prevenir el pecado en nuestra vida. Podemos prevenir que nos acumulemos de emociones negativas. Y como ya dijimos, las emociones negativas son muy contagiosas. No solamente tenemos que cuidarnos de contagiarnos del virus que estamos enfrentando actualmente, sino también de las emociones negativas que otra persona puede fácilmente contagiarnos. Por ejemplo, la amargura es el pecado más contagioso, y así también otras emociones que son negativas y que van a venir a acumularnos con otras emociones, y llega un momento en que nos desbordamos emocionalmente, y entonces será más fácil pecar, será más difícil contenerse. Cuando tenemos heridas profundas, eso nos puede llevar a cometer errores, y aunque esos errores nos pesen, comenzar a repetirlos. Hay un versículo que el apóstol Pedro dijo y que yo creo que la mayoría de los predicadores
preferimos no usar porque es un texto bastante fuerte. Me refiero a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y ahorita voy a explicar en qué contexto le quiero aplicar. Demuestran, bueno, Pedro está hablando de aquellos que se alejaron del camino, que recibieron a Cristo y después se alejaron y se perdieron el pecado y ya no les interesa regresar. Es el caso de los que Pedro está hablando aquí. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito, y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Y ese texto está aplicado a las personas que se han alejado, pero hoy quisiera que le diéramos una aplicación diferente. Yo sé que es un texto bastante duro y insisto que yo creo que los predicadores no es un texto que nos guste usar, a no ser aquellos que les encanta regañar. Porque usa dos palabras muy fuertes. Dice el perro que vuelve a vómito o del cerdo recién lavado que vuelve a revolcarse en el lodo. Lo que está también enseñando el texto es que hay una compulsión a repetición, así se le llama en psicología. Las personas tienden a repetir ciertos patrones de su conducta, a pesar de que hayan tenido un sentido de arrepentimiento o de culpa, lo vuelven a hacer. Ese texto que es tan incómodo se puede aplicar a los momentos que nosotros no abrimos nuestro corazón y esas heridas profundas nos llevan a actuar, cometer un error y después volverlo a cometer. Por ejemplo, Sansón, a pesar de que él se dio cuenta que Dalila lo estaba engañando, él volvía a caer y volvía a caer. Son compulsiones de repetición. La persona vuelve a autosabotear su vida y hay un autosabotaje, otro autosabotaje hasta que finalmente ya no es posible levantarse. Entonces las personas suelen repetir sus errores una y otra vez, caen en lo mismo. Se levantan y vuelven a caer, se levantan y vuelven a caer. Tal vez alguien se pregunta, ¿por qué a pesar de que yo me he sentido tan arrepentido de hacer esto, lo he vuelto a repetir? Bueno, la realidad es que cuando hay una herida que no hemos sanado, entonces estamos condenados a repetirla. Así funciona nuestras emociones, nuestra mente. Miren, cuando experimentamos una angustia que nos desborda, que desborda nuestra capacidad de poder elaborar un proceso de sanidad, entonces desarrollamos un trauma, una marca, una opresión. Es como que si alguien tienes una almohada, pones tu cabeza sobre la almohada o un objeto encima y al otro día quitas el objeto y la almohada llega a tener su forma normal. Pero cuando la opresión es constante y dejas sobre la almohada un objeto durante muchos meses, cuando quites ese objeto, entonces la almohada te das cuenta que perdió su capacidad de recuperarse, quedará oprimida. Así experimentamos nosotros la opresión, una marca que queda grabado en nuestro corazón. Y cuando nosotros no resolvemos esa herida profunda, estamos condenados a repetirla. Uno repite el hecho traumático. Miren, esto es bien interesante. Uno repite el hecho traumático como un intento de resolver lo que ya pasó. Es una forma fallida de querer sanar una herida. Una herida que no se sanó está condenada a volverse a repetir como un intento de quererlo solucionar. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué siempre mis elecciones de pareja han sido elecciones fallidas? Tanto con la primera pareja como la segunda, la tercera pareja, y pareciera que siguieras buscando los mismos patrones. Bueno, hay una repetición por heridas profundas que necesitan ser resueltos. Todos en nuestra infancia tuvimos ciertas heridas y recuerda, aquello que nos mantuvo de pie cuando éramos niños, cuando ahora somos adultos, nos estorba para seguir creciendo. Necesario abrir la caja de Pandora, abrir esos lugares encapsulados. Recuerda que cuando vivimos un trauma, eso lo encapsulamos porque fue algo tan doloroso. Pero en la edad adulta o en los años posteriores, eso que nos salvó ahora nos detiene y es necesario abrirlo al Espíritu Santo para ser ministrados, porque si no somos ministrados, estamos condenados
como Sansón, a comenzar a repetirlo. Eso es lo que pasa también con los vicios, o con todas las prácticas adictivas. Todos los comportamientos adictivos tienen este proceso, conflictos, este principio, conflictos no resueltos que van a tender a repetirse. Entonces la persona va a llegar un tiempo en el que está bien, pero después vuelve a caer, aunque eso es horroroso para él y se desprecia a sí mismo cuando vuelve a caer. Como no ha resuelto sus emociones. Miren, esa persona puede haberse llenado de la presencia de Dios, pero el hecho de sentir la presencia de Dios en nuestro corazón no significa necesariamente que hayamos abierto nuestro corazón para ser ministrados por Él, por nuestro Señor. Cuando Jesucristo dice, estoy a la puerta y llamo, se lo dice precisamente a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se ensimismó, una iglesia que no permitió que el Espíritu Santo entrara a ministrar las necesidades más profundas. No es lo mismo ser un cristiano de 20 años que ser un cristiano 20 veces un año de cristiano. No se me doy a entender. No es lo mismo tener un proceso de madurez de 20 años que en 20 años tener un año de madurez. Es decir, cada año estar repitiendo. Ser 20 veces un cristiano de un año no es lo mismo. Tu tiempo en la iglesia no determina tu madurez espiritual. ¿Qué determina nuestra madurez espiritual? Bueno, la apertura que hayamos tenido al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, para profundizar en nuestro ser y sane las heridas más profundas, las heridas de la infancia. Por eso el salmista dijo ahí, Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista está reconociendo que hay lugares escondidos de nuestro corazón que no hemos abierto y le dice al Espíritu Santo, ven y examíname, Señor, pon tu lámpara maravillosa y alumbra los lugares más oscuros de mi corazón para ser iluminado. Pruébame, Señor, conoce mis pensamientos y enséñame si en mí hay un camino de perversidad. Por eso tenemos que leer la Escritura abiertos para que el Señor nos cambie. Fue el problema de los fariseos. Los fariseos estaban tan preocupados por el exterior, estaban tan preocupados por recibir esa transformación solamente al nivel del 20% del iceberg, pero no estaban dispuestos a que la palabra de Dios profundizara en el 80% de su iceberg personal. ¿Sabes por qué? Porque eso es doloroso, eso no se ve, son procesos que tienes que pasar con Dios. Es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ministre en nuestras heridas más profundas para que nosotros dejemos de ser un obstáculo para nosotros mismos. Esta pandemia tiene que provocar en nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos. No puedes salir de este proceso de crisis igual como la comenzamos. Tenemos que ser una mejor versión de nosotros mismos, pero nosotros podemos obstaculizarnos, ser nuestro propio obstáculo. Nosotros podemos crear un autosabotaje que nos detenga. Juan Calvino, este teólogo que fue uno de los que trajo la Reforma Protestante, él decía que sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Mira qué interesante. Sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de leer un pasaje de la Escritura y sentir que ese pasaje penetra en lo profundo de tu ser? Yo he tenido momentos en los que leo una parte de la Escritura y tengo que detenerme para orar. Recuerdo muy bien una vez que pasé toda la noche con un solo salmo de la Escritura y cada que leía un versículo, ese versículo penetraba en lo profundo de mi ser y yo tenía que parar para buscar la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios comienza a iluminar esos lugares oscuros, esos lugares a donde la luz de manera natural no llega, sino que tú tienes que abrir
Esos lugares donde viene Jesús y te ha dicho, ya entré por una puerta, hijo, pero ahora estoy tocando otra puerta. Yo creo que ese texto que dice que estoy en la puerta y llamo, dirigido a la Odisea, tiene que ver con los compartimentos de nuestro corazón. Hay compartimientos en nuestro corazón. Compartimentos, ya no sé si dije bien la palabra, lugares, procesos que hay que permitir que Jesucristo profundice en nuestro corazón. Le abres una puerta, pero hay puertas más profundas, hay lugares más profundos que el Señor viene y uno puede decir, Señor, no, ese recuerdo no, esa área no, pero el Espíritu Santo te dice, hey, déjame entrar porque tengo que ministrarte. El peso del pasado se vuelve una carga tan difícil de llevar. Detrás de los celos, detrás de la envidia, detrás del dolor, detrás del odio a una persona, detrás de no poder soportar a alguien, ni siquiera estar cerca de él, hay una herida profunda que es tu responsabilidad abrir esa puerta al Señor Jesucristo para que Él ministre con su Espíritu Santo, llene de paz tu corazón y saque todo lo malo que está provocando que el corazón se pueda corromper. Cada lugar del corazón que no se ha abierto al Espíritu Santo guarda una cantidad de maldad. No estoy diciendo que por esa maldad te vas a condenar. Lo que estoy diciendo es que esa maldad en el corazón o esa herida profunda puede llevarnos a nosotros a desarrollar pecado, porque recuerda que el pecado no es como una mancha de mole en las escrituras, en las vestiduras. El pecado es como una mancha de moho que va creciendo. Una mancha de mole o de aguacate o de tinta queda estática en la ropa, pero en cambio una mancha que es de moho comienza a crecer, a hacerse cada vez más grande. El pecado llama a más pecado, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Todos hemos tenido momentos en que las tribulaciones comienzan a desbordarnos. Nuestras emociones parecen desbordarse. Eso le pasó también al gran apóstol Pablo. La sanidad emocional nos capacita para tener elementos emocionales firmes para poder enfrentar las circunstancias adversas de la vida, esos momentos difíciles que buscan quebrarnos. Bueno, si nosotros ya estamos quebrados por dentro, una crisis mayor nos va a terminar de quebrar. Pablo se sincera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo no nos da detalles de cuál fue la dificultad que tuvo, porque seguramente ellos la conocían. No nos quiso dar detalles a nosotros, pero sí sabemos que fue muy intenso. Dice Pablo: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad. ¿Alguien se puede sentir identificado con esto? Ser oprimido y agobiado más allá de nuestra capacidad. Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación donde nos sentimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad, dice el apóstol, de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Ese es un contraste al capítulo 4, versículo 8 y versículo 9 del mismo apóstol. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Bueno, esto es un aprendizaje de esta crisis. Acabo de leer el capítulo 4 después de leer el capítulo 1. Bueno, pero continuamos con el capítulo 1. En el versículo 9, él habla de la confianza que desarrolló con Dios después de una crisis tan terrible. Recuerda que él dijo que se sintió desbordado emocionalmente. De hecho, esperábamos morir. O sea, ellos sentían que lo que estaba a continuación era la muerte. Quedaron sin esperanza. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, no murió.
Lo que Dios estaba buscando era que Pablo abandonara su autoconfianza y en su lugar pusiera a Dios. Necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos, pero confiar en Dios. Hay personas que en las crisis han dejado de confiar en sí mismos y se han desmoronado. No se trata, lo que la Biblia nos está diciendo es que dejes de confiar en ti mismo y ya. No, lo que la Biblia está diciendo es, deja de confiar en ti, pero comienza a confiar en Dios. No es válido o no es de ningún provecho, sino todo lo contrario, dejar de confiar en ti y perder la confianza y la esperanza. La Biblia está diciendo, no, cede el trono a Dios. Pablo desarrolla eso y entonces dejó de confiar en sí mismo para confiar en Dios, porque él experimentó lo que es depender exclusivamente de Dios. Pablo tal parece que experimentó la muerte emocional, pero fue precisamente en esos momentos donde su entrega a Dios fue total y él se levantó tan fuerte, se levantó tan poderoso y experimentó la respuesta de Dios en su vida. Cuando te sientas oprimido, cuando sientas una acumulación de tus emociones, entonces déjale el trono a Dios. Ve a la presencia de Dios. Hemos dicho que no es fácil orar cuando estamos en crisis. Cuando nos sentimos desesperados, no es fácil orar, pero es ahí cuando tenemos que ir a la presencia de Dios, abrir el corazón y decirle: Señor, me siento abandonado como un niño pequeño. Mis miedos más profundos ahora parecen que están sobresaliendo, siento que he perdido el control. Y yo creo que una situación en la que estamos nos invita a sentir que perdemos el control, pero la Biblia nos está diciendo, entonces, ese momento de poner a Dios ahí. Cuando hemos dejado de confiar en nosotros mismos, cuando vemos que ni nuestras mejores estrategias nos pueden sacar de la situación en la que estamos, es el mejor momento para poner a Dios y experimentar depender exclusivamente de Él, y Él te va a dar una nueva visión. Cuando nos sentimos desbordados emocionalmente, es momento de ir a su presencia y ser como unos niños en su presencia, subirnos al submarino espiritual y decirle a Jesús: ahí están las llaves de mi corazón, abre la puerta que tú quieras y ministrame. Y entonces experimentamos el depender de Dios y nos damos cuenta cómo es que Dios contesta nuestras oraciones. Pablo continúa y dice en el versículo 10 y 11: el cual nos libró y nos libra. El Señor nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mira la seguridad que desarrolló Pablo. Dice: Él nos libró, nos libra, y aún esperamos y confiamos que nos librará. Cuando uno sabe que Dios nos libró, me libra y que me librará, entonces podemos experimentar la esperanza y la fe. Y dice: Él nos librará de tan grande muerte. Y después da otra clave: no somos llaneros solitarios. Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es decir, gracias les doy, dice Pablo, porque ustedes me cooperaron orando por mí, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, la oración de todos en todo tuvo resultado. En los momentos donde las emociones nos desbordan, recuerda que eres parte de una familia. No estás solo, no te la avientes solo. Hay personas que son sabios en su propia opinión y que tienen sus crisis y se las avientan solo. No vas a solucionar las crisis en las redes sociales. No vas a solucionar tus crisis distrayéndote de alguna otra forma. Las personas ahogan sus penas en alcohol, pero no resuelven nada. Las personas comienzan a repetir su fracaso una y otra vez, como un intento fallido de resolver un conflicto interno que no han estado dispuestos a llevárselo a Dios. Lleva tus cargas
a Dios, pero también recuerda que tienes una familia con quien compartir. La Biblia dice que nosotros somos consolados para consolar a otros. Estás pasando por una tribulación, seguramente que Dios ya ha levantado a alguien alrededor de ti para poderte consolar. No estás solo, hermano, en esta lucha. Por eso la iglesia no tiene que ser aquella que mata y remata a sus soldados caídos, sino que tiene que levantar y extender la mano a aquel que ha caído, porque somos una iglesia de consolación. La liberación que Dios concedió a Pablo fue una especie de resurrección, porque él mismo mencionó el poder de la resurrección. Dice, y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Hemos estado hablando de cómo opera el poder de la resurrección, pero también Pablo alude a los lazos de comunión que se establecen cuando oramos los unos por los otros. Hoy quiero recordarte que Dios puede sanar tus heridas profundas, que tus heridas profundas pueden hacer que se acumulen crisis y llegar un momento en que te sientas desbordado. Si así te sientes el día de hoy, quiero decirte, puedes ir a Jesús y Jesús te va a ministrar profundamente. Su Espíritu Santo va a entrar a los lugares más profundos de tu corazón. Vamos, anímate a profundizar en el 80% de tu iceberg personal. Súbete al submarino espiritual y deja que el Espíritu Santo te ministre. Todos tenemos historias tristes. Todos tenemos una historia triste que contar, pero eso tenemos que abrirlo al Señor. Tal vez la angustia que sientas el día de hoy es el resultado de una acumulación de heridas del pasado que el día de hoy quiere sanar. Tal vez estás batallando mucho con los celos y eso es resultado de heridas profundas. Tal vez el día de hoy estás batallando mucho con la ansiedad, con la desesperación, y solamente es el desbordar esto que está pasando, solamente está descubriendo una realidad de conflictos no resueltos. Esta pandemia ha hecho que muchos matrimonios comiencen a tener conflictos y revelen la realidad de una relación que está en conflicto, porque hay heridas profundas que no han sanado. Jesús quiere sanar tus heridas. Jesús no está esperando ver tu perfección. Jesús no está esperando verte como un hombre sin manchas, sin arruga. No, eso es a través solamente de Jesús. Jesús quiere ministrarte. Recuerda que Jesús no es tu juez, Jesús es tu abogado. Y cuando has nacido de nuevo, cuando has recibido la impartición de una nueva naturaleza, entonces Dios no se está comportando como tu juez, se está comportando como tu Padre y quiere abrazarte el día de hoy y sanar tus heridas profundas. Vamos, abre esta semana a Jesús tu corazón y deja que Él te ministre. Recuerda también que no estás solo, que Dios nos ha proveído de una familia, esta familia de fe, donde nos podemos acompañar los unos a los otros. Por eso tenemos que ser confiables y tenemos que escuchar a aquel que viene para a buscarnos, porque está buscando ayuda. Hoy quiero decirte, hermano, hermana, no estás solo. No te avientes solo tu crisis. Sé parte de la comunidad de fe y deja que el Espíritu Santo profundice en las heridas profundas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea como un ungüento. Hoy, Señor, nos subimos al submarino espiritual y queremos despedirte, Señor, que nos lleves a las profundidades de nuestro corazón. Ya no tendremos las puertas cerradas, Señor, sino que queremos descubrir esos lugares tan solos, esos lugares tan profundos, descubrirlos para que tu luz pueda alumbrarlos. Es posible, Señor, que muchos de los problemas con los que hemos estado batallando y que repetimos una y otra vez sean resultado de heridas profundas, Señor, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos alumbre. Vamos, súbete al submarino espiritual. Siente
siente la presencia de Dios. Esta semana tienes que meterte a tu cuarto. Esta semana tienes que entrar en la profundidad de la oración y decirle: Señor, examina mi corazón y ve si dentro de mí hay un camino de perversidad. No vaya a ser que no me dé cuenta que estoy desviándome, Señor, de tu camino, que no me dé cuenta, Señor, que estoy errando a tu llamado, porque mi actuar puede ser resultado de heridas profundas. Vamos, que el Espíritu Santo te ministre. Abre tu corazón. Es posible que tu conflicto matrimonial sea resultado de heridas profundos de la infancia. Hoy deja que el Espíritu Santo te ministre. Vamos, dale otra oportunidad a tu familia, dale otra oportunidad a tu matrimonio, dale otra oportunidad a esa relación. Vamos, ese problema aún puede resolverse. Mientras hay vida, hay esperanza, porque nuestro Dios es todopoderoso. Señor, que podamos crecer espiritualmente, porque hemos entendido que no podemos ser más espiritualmente de lo que somos sanos emocionalmente, que nuestra madurez espiritual también está determinada por nuestra madurez emocional, y también en viceversa. Señor, que seamos una iglesia de hombres y mujeres que han aprendido a confiar en ti y a ser sanado en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Te espero este martes a las 8 p.m. por nuestra reunión de Zoom. También te espero el miércoles en nuestra reunión por Zoom, también a la misma hora a las 8 p.m. Tanto martes y miércoles a las 8 p.m. Y también el siguiente domingo te espero en estas transmisiones online de mi casa para tu casa. Pero también te invito a que te conectes con las demás estrategias de la congregación, las cápsulas que mandamos, las escuelas bíblicas, las reuniones por
por los equipos conexión que tenemos, las reuniones por redes. Hay una reunión especial para ti. Si no sabes a cuál integrarte, escríbenos y te podemos decir a cuál te pueden inscribir. También sigue siendo parte de las escuelas bíblicas, que son muy interesantes y en el que el Señor nos está preparando para poder cumplir en la obra de Dios. El día de hoy hemos declarado una palabra de activación. También el día de hoy hemos declarado que nos sumergimos en el iceberg personal que tenemos. Nos hemos subido el día de hoy al submarino del Espíritu Santo y el Señor sana nuestras heridas. Recuerda buscar a Dios con intensidad esta semana, porque los tiempos ameritan conectarnos con Dios y también conectarnos con nosotros mismos. Hermanos, quiero decirles que les amamos en el amor de Cristo, les extrañamos bastante y va a ser un gusto que sigamos conectados. Convoco a la iglesia a que sigamos conectados. Conéctate, hermano, no es suficiente una reunión de 1 hora el domingo, no tienes que ser parte de las estrategias que hemos diseñado. También he convocado a la iglesia que todos, absolutamente todos, se esfuercen por hacer una llamada telefónica a alguien de la congregación esa semana. Llámale por lo menos a una persona, a 2 hermanos de la congregación, a alguien que tiene rato que no ves. Llámale, porque tu llamada puede ser de bendición para una persona. Tal vez tú tengas mucho ánimo y ese ánimo va a animar a otros. Dice la Biblia que nosotros somos consolados para consolar a otros. Amén. Entonces he convocado a la iglesia a que nos conectemos también por llamadas telefónicas y te invito a que seas parte de esto, que el Señor te lo va a recompensar. Les mandamos un abrazo, mi familia les manda un abrazo con mucho cariño. Les amamos en el amor de Cristo y declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.